En el programa de hoy, más de 80.000 jóvenes se reunieron con el Papa Francisco, que nos animó a no tener miedo a la vida. Presidente de Obispos Alemanes responde a carta que advierte peligro de cisma en su país. Además, Patriarca de Jerusalén pide no buscar a Cristo entre los muertos porque es el Dios vivo. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco se reunió con diferentes grupos de jóvenes de las diócesis italianas en la plaza de San Pedro y los animó a no tener miedo a la vida. En el marco del primer día de la octava de Pascua, conocido como el Lunes del Ángel, las calles de Roma estaban repletas de grupos de jóvenes que se dirigían hacia el Vaticano para participar en un encuentro con el Papa Francisco en la plaza de San Pedro. Como se dio a conocer, se trató del primer encuentro público que acogía esta plaza desde hace 2 años, debido a las restricciones por el coronavirus. De esta manera, más de 80.000 adolescentes de las diócesis italianas viajaron hasta Roma para reunirse con el Papa Francisco en una peregrinación promovida desde el Servicio Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Italiana, bajo el título Sígueme. Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti. Queridos niños y niñas, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Esta plaza lleva mucho tiempo esperando ser llenada con su presencia, sus rostros y su entusiasmo. Del vostro entusiasmo. Tras saludar a los presentes desde el papamóvil, llegando incluso hasta la vía de la Conciliazione, debido a la cantidad de personas que había en la plaza, el Santo Padre presidió este encuentro de oración centrado en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús resucitado se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias. De esta manera, el Santo Padre animó a los jóvenes a levantar la mirada y a seguir el ejemplo de Pedro, que tuvo el valor de reconocer a Jesús incluso después de haberle negado. Además, el Sumo Pontífice animó a los jóvenes a no tener miedo y a seguir adelante. Pero no le tengan miedo a la vida, por favor. Tengan miedo de la muerte del alma, de la muerte del futuro, del cierre del corazón. De eso tengan miedo. Pero de la vida, no. La vida es bella. La vida es para vivirla y darla a los demás. La vida es para compartirla con los demás, no para encerrarse en sí mismo. Por su parte, algunos jóvenes también tuvieron la oportunidad de decir unas palabras y contar algunas vivencias personales y experiencias de fe en las cuales muchos, luego de momentos difíciles, pudieron recuperar la esperanza en Cristo. En otros ámbitos hizo público el sello postal del Vaticano con ocasión de la Pascua 2022. Veamos. El sello postal del Vaticano para la Pascua de 2022 toma una pintura realizada especialmente para la ocasión por el artista español Raúl Versosa. Esta es la segunda ocasión en la que una pintura de Versosa es usada para el sello postal de Pascua del Vaticano en 2018. La Santa Sede usó su lienzo Cristo Resucitado. La pintura usada este año en el sello postal por la celebración de la Pascua toma inspiración en el ícono bizantino de la bajada al inframundo, en la que se representa a Cristo tomando de la mano a los 2 progenitores de la humanidad, Adán y Eva. En esta ocasión, y recordando que nos encontramos aún en el año de la familia Amoris Laetitia, la pintura de Versosa muestra a Jesucristo tomando las manos de 2 esposos, rodeados a su vez por la bandera de la resurrección. Según explicó el autor a Asiprensa, en la pintura Cristo mira a la esposa, recordando que el anuncio de la resurrección fue confiado precisamente a una mujer, María Magdalena, a quien el Papa Francisco señaló como apóstol de los apóstoles. En otras noticias, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, señaló que la reforma de la Curia Vaticana podría no haber terminado.
La publicación de la nueva Constitución del Vaticano, Predicate Evangelium, no es necesariamente el final de la reforma de la curia y más adelante se podrían agregar nuevas oficinas, según dijo el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. En una entrevista concedida a Asi Stampa, agencia en italiano del grupo Asi, antes del viaje del Papa Francisco a Malta, el purpurado habló acerca de la reforma de la curia romana, el papel de la Secretaría de Estado después del lanzamiento de Predicate Evangelium y sobre la falta actual de personal diplomático en la Santa Sede. En la primera parte de la entrevista, el cardenal se refirió a los esfuerzos de la Santa Sede para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Como se recuerda, en 2014 el purpurado dijo que había la posibilidad de crear dentro de la Secretaría de Estado una oficina para supervisar los esfuerzos de mediación del Vaticano en los conflictos internacionales. Sin embargo, esta actividad de la diplomacia vaticana no condujo a la creación de una oficina específica como pedía el cardenal Parolin. Para el secretario de Estado Vaticano, sin embargo, no es seguro que la reforma de la curia acabe con la idea de una oficina de mediaciones pontificias, ya que según explicó, la curia es un organismo vivo y que continúa, obviamente, siempre siguiendo las indicaciones dadas por el Papa. A continuación les contamos que el presidente del episcopado alemán respondió una carta que advertía del peligro de cisma en su país. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor George Batzing, respondió a una carta firmada por un gran número de obispos en la que se advierte que el controversial camino sinodal del país podría conducir al cisma. Como se recuerda, el camino sinodal es un proceso que reúne a laicos alemanes y obispos católicos para discutir 4 temas principales: ejercicio del poder, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de las mujeres en la Iglesia. Cuando los prelados alemanes lanzaron el proceso, inicialmente dijeron que las deliberaciones serían vinculantes para la Iglesia alemana, lo que provocó una intervención del Vaticano que rechazó tales afirmaciones. En este contexto, el pasado 11 de abril, en una carta abierta firmada por más de 80 obispos de todo el mundo y entregada por el arzobispo de Denver, Monseñor Samuel Aquila, se advirtió que los cambios radicales en la enseñanza de la Iglesia defendidos por el camino sinodal pueden conducir a un cisma. En ese sentido, Monseñor George Batzing publicó en el sitio web del episcopado alemán una carta de respuesta en la que indicó que el camino sinodal es un intento en Alemania de confrontar las causas sistémicas del abuso y su encubrimiento que ha causado un sufrimiento indecible a tantas personas dentro y a través de la Iglesia, y que este es, por lo tanto, también un intento de hacer posible nuevamente una proclamación creíble de la buena nueva. Además, escribió que puede asegurar con el corazón abierto que dichos temores con respecto al camino sinodal de la Iglesia Católica en Alemania no son correctos y que esa iniciativa de ninguna manera socava la autoridad de la Iglesia, incluida la del Papa Francisco. En otras informaciones, el patriarca latino de Jerusalén pidió no buscar a Jesús entre los muertos porque Cristo es el Dios vivo y la esperanza de quienes lo buscan con fe y valentía. El patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pierbatizza Pizzaballa, pidió en su homilía para la vigilia pascual no buscar a Jesucristo entre los muertos, porque Cristo es el Dios vivo y la esperanza de quienes lo buscan con fe y valentía. De esta manera, el patriarca afirmó que el sepulcro vacío introduce al misterio más grande de la fe. Durante esta celebración, la Iglesia proclama la buena noticia de la resurrección. En esta línea, el prelado explicó que Cristo resucitado está presente, actúa en el mundo, y allí donde la fe viva y eclesial de los discípulos lo acoge, comienza verdaderamente un mundo nuevo, incluso en medio de las contradicciones del presente. Por ello, los cristianos son verdaderos buscadores de vida y esperanza. Asimismo, Monseñor Pizzaballa invitó a dejarse sorprender por aquello que Dios tiene preparado para cada uno, porque esa es la verdadera alegría de la Pascua.
En este sentido, el patriarca de Jerusalén invitó a los fieles reunidos en Tierra Santa a que su iglesia, donde se anunció por primera vez la gozosa noticia de la Pascua, sea un faro de esperanza para el pueblo de Dios en el camino del Evangelio. Y una comunidad de cristianos iraquíes se reunieron en el centro de Bagdad rodeados de medidas de seguridad para celebrar la Pascua. Veamos. Una comunidad de cristianos iraquíes se reunieron en el centro de Bagdad para celebrar la Pascua rodeados de distintas medidas de seguridad. En Irak, 2 décadas de conflictos consecutivos han dejado a las antiguas comunidades cristianas, que alguna vez fueron una parte vibrante e integral del lugar, dispersas y en ruinas. Se estimaba que Irak tenía casi 1,5 millones de cristianos antes de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, que derrocó al dictador Saddam Hussein. Ahora las autoridades de la iglesia estiman que solo unos pocos cientos de miles, o incluso menos, permanecen dentro de las fronteras de Irak. Cuando la vida sea tranquila, estable y haya verdadera paz, los cristianos seguramente regresarán. Pero si la situación sigue siendo preocupante, todos tendrán miedo. Nuestros números eran en el pasado alrededor de 1,5 millones, quiero decir, en el año 2000 o antes de eso. Ahora hay solo 250,000 cristianos de todas las denominaciones. Esto es un gran problema. Según informaron medios internacionales, los cristianos estuvieron entre los primeros grupos atacados en medio del colapso de la seguridad que prevaleció durante años después de la invasión encabezada por Estados Unidos. Hoy la mayoría de las iglesias en Irak están rodeadas de muros de concreto para ofrecer protección contra ataques armados. Y en Cuba también se vivió la Semana Santa, cuando cientos de fieles salieron a las calles para realizar el Vía Crucis en las calles de La Habana. Veamos. Hace poco las celebraciones del Viernes Santo volvieron a las calles de La Habana, en Cuba, tras 2 años de aislamiento por la crisis provocada debido a la pandemia de coronavirus. Cientos de fieles católicos salieron a las calles llevando las imágenes de Jesús de Nazaret, cargando su cruz y coronado de espinas, y de la Virgen María Dolorosa. La procesión inició en la parroquia del Cristo del Buen Viaje y luego recorrió las 14 estaciones del Vía Crucis por las calles de la capital. Mientras se llevó a cabo recorridos, se hicieron oraciones a favor del perdón, la reconciliación y para superar las divisiones en el país. Residentes observaron el Vía Crucis apostados a las puertas de sus viviendas, en las aceras o desde lo alto de balcones y azoteas a lo largo de más de 1 kilómetro que tuvo su penúltima parada en la Catedral de La Habana y finalizó a ritmo de una marcha fúnebre en la iglesia del Santo Ángel. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver expresan preocupación en Canadá ante normalización de eutanasia y suicidio asistido en enfermos mentales. Además, conoceremos la historia real del padre Stuart Lund, quien es retratado en la película Padre Stu por Mark Wahlberg. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora les contamos que en Canadá diferentes autoridades han expresado su preocupación ante la normalización de la eutanasia y el suicidio asistido en enfermos mentales. En el 2021, los legisladores de Canadá aprobaron una ley que amplió la posibilidad de aplicar la eutanasia y el suicidio asistido a los enfermos mentales. Ahora los responsables políticos, médicos y otras personas están debatiendo lo que la ley significará para la práctica médica en el país. Actualmente lo que se encuentra en discusión es el determinar si un médico puede decir razonablemente que los pacientes con depresión, esquizofrenia o trastorno bipolar tienen perspectivas realistas de recuperación. Además, de acuerdo al medio National Post, se debate si tienen la capacidad de consentir poner fin a su vida.
En esta línea, algunos médicos que trabajan con enfermos mentales criticaron el cambio, preocupados por el hecho de que algunos pacientes se sientan desamparados porque no han sido remitidos a la atención especializada adecuada o no tienen acceso a ella. La legislación que entrará en vigor en marzo de 2023 elimina el requisito de que una persona que solicite la eutanasia o el suicidio asistido deba tener una muerte razonablemente previsible. Ahora permite que una persona solicite la eutanasia legal o el suicidio asistido, incluso si la enfermedad mental es su única condición subyacente. Es preciso mencionar que los obispos católicos de Canadá se habían opuesto firmemente a la legislación de 2021. Asimismo, una comisión parlamentaria mixta que estudia la nueva ley deberá presentar un informe antes del 23 de junio. Y en el siguiente informe veamos un poco sobre la nueva película titulada Father Stu, cinta que retrata la vida del padre Stuart Long, interpretada por Mark Wahlberg, y el impacto que pretende tener en la audiencia. El padre Stuart Long, quien fue sacerdote de la diócesis de Helena en Estados Unidos, es el protagonista de la película Father Stu, protagonizada por Mark Wahlberg como el propio sacerdote y Mel Gibson como el padre de este. El padre Stu, como se le conocía cariñosamente, hizo carrera en el boxeo, la actuación, la enseñanza y la gestión de museos antes de discernir el sacerdocio. Al respecto de la cinta, en febrero de este año, Mark Wahlberg contó al programa The World Over de EWTN con Raymond Arroyo que desde su perspectiva, la película titulada Father Stu es una historia, un mensaje que todos necesitan escuchar y que además tiene el potencial de inspirar a cualquier persona que considere tener una relación con Dios. Precisamente en recientes declaraciones, el actor norteamericano afirmó que este proyecto cinematográfico transmite un mensaje muy claro de que nadie está más allá de la redención de Cristo. Oh, absolutamente. Y esta película es muy clara. Es un mensaje muy claro de que nadie está más allá de la redención. No vamos a renunciar a la gente. No vamos a darles la espalda. Vamos a ver lo bueno en todos y vamos a animarles a cambiar. Y sabes, se nota cuando alguien quiere hacer un cambio y está dispuesto a rendirse, arrepentirse y hacer algo para lograr ese cambio. Esta película nos anima a abrazar eso y a animar a la gente a tener esperanza, porque no hay nada peor que cuando la gente se da por vencida. ¿Dónde está la esperanza? ¿Para qué tienes que vivir realmente? Y por eso estamos en una misión para unir a la gente, definitivamente. Cabe mencionar que la película del padre Stu fue estrenada en los cines el pasado Viernes Santo. El proyecto tardó unos 6 años en completarse debido a que Mark Wahlberg luchó por encontrar al guionista adecuado y rezó mucho pidiendo a Dios por el éxito de la película. El film incluye lenguaje obsceno, algo que Wahlberg dijo ha sido intencional para hacerla accesible a un público más amplio. En otras informaciones, hace poco el ex pastor protestante convertido al catolicismo, Dr. Fernando Casanova, anunció que se ha visto en la necesidad de reformular varios aspectos de su apostolado católico y pidió disculpas por las expresiones proferidas en las redes sociales que fomentaron discordia. Recientemente, el doctor Fernando Casanova, ex pastor protestante convertido al catolicismo, teólogo y catedrático universitario que ha sido conductor en varios programas de televisión de EWTN, anunció que se ha visto en la necesidad de reformular varios aspectos de su apostolado católico y pidió disculpas por las expresiones proferidas en las redes sociales que fomentaron discordia. Y es que el 8 de abril pasado, el obispo de Knoxville, en Estados Unidos, Monseñor Richard Stika, informó por medio de un comunicado que Fernando Casanova y otros 2 predicadores católicos no podían predicar en nombre de la Iglesia Católica en su jurisdicción.
En el documento se explicó que la ausencia del permiso se debió a que los predicadores fueron invitados por miembros de la comunidad hispana de Chattanooga. No obstante, Monseñor Stika dijo que estos oradores han hablado recientemente de manera desaprobatoria del Papa Francisco y han caracterizado erróneamente la fe católica. Casanova había realizado previamente algunos comentarios críticos e irónicos en redes sociales, especialmente a través de Twitter, sobre algunas autoridades de la Iglesia o acerca del peligro del progresismo en la Iglesia. Al respecto, el doctor Casanova aseguró que ha estado rezando y consultando a miembros de su familia y amigos sacerdotes, y a partir de ello tomó 7 decisiones sobre su ministerio católico de evangelización. Asimismo, indicó que a partir de ahora no es ejemplo de nada y que solo es un simple laico y un grandísimo pecador. Además, pidió perdón por no haber dado el ejemplo de cordura y madurez cristiana. Finalmente, se sintió agradecido por tener una comunidad hermosa en redes sociales con la que estudia la Biblia. Y en la siguiente nota les compartimos algunos datos sobre la oración de Regina Coeli, que en la iglesia se reza durante el tiempo pascual. Veamos. En este tiempo de Pascua, la antífona de Regina Coeli se reza como una manera de consagrar el día a Dios y a la Virgen María y alegrarnos con ella por la resurrección de su Hijo y Salvador de la humanidad. Esta antigua antífona mariana, establecida por el Papa Benedicto XIV en 1742, reemplaza al rezo del Ángelus, centrado en la encarnación durante el tiempo pascual, es decir, desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés. Al respecto, un artículo del National Catholic Register compartió algunos datos que pueden ayudar a entender y profundizar en el sentido de esta bella oración dedicada a la Madre de Dios. El primero explica que esta oración es una de las 4 antífonas marianas que usa la Iglesia durante el año litúrgico. Además, indica que se desconoce su autoría, pero existe una leyenda sobre su origen que cuenta que cuando el Papa San Gregorio Magno presidía una procesión con oraciones a la Virgen María, con el fin de poner fin a una plaga en Roma, escuchó voces angelicales cantando los primeros 3 versos de Regina Coeli y agregó la línea Ora pro nobis Deum. Aleluya. Según la leyenda, estas oraciones tuvieron éxito y la plaga terminó. Es preciso mencionar que al igual que el Ángelus de Regina Coeli, se reza 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al atardecer, como una manera de consagrar el día a Dios y a la Virgen María. También ha sido parte del repertorio litúrgico y musical de la Iglesia durante siglos. Finalmente, se recuerda que en la oración de Regina Coeli se repite varias veces el Aleluya y se agrega una oración final. En otras informaciones, con el inicio de la Pascua, sacerdotes dieron algunos importantes elementos para vivir más cristianamente este tiempo especial en la vida de la Iglesia Católica. Sepamos cuáles son en la siguiente nota. Con el inicio de la Pascua, 3 sacerdotes dieron algunos elementos que nos pueden ayudar a vivir de mejor manera y más cristianamente este tiempo especial en la vida de la Iglesia Católica. El padre Mario Arroyo, catedrático de la Universidad Panamericana en Ciudad de México y doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, señaló que es importante tener la alegría presente en estos 50 días del tiempo litúrgico de Pascua. Por su parte, el padre Juan Manuel Góngora, sacerdote de la diócesis de Almería en España, señaló que es muy valioso en este tiempo de Pascua leer y meditar las lecturas de cada día. Por otro lado, el padre Hayen destacó el valor de disfrutar la vida en gracia de Dios. Asimismo, el padre Arroyo indicó que es clave en este tiempo agradecer profundamente a Jesús. En otro momento, el padre Góngora destacó la importancia de rezar en este tiempo por los catecúmenos que van a recibir algún sacramento de la iniciación cristiana en esta Pascua. Otro de los consejos del padre Mario Arroyo es esforzarnos por desvivirnos por los demás y seguir el ejemplo de Cristo que nos dio en la Semana Santa. También los sacerdotes afirmaron que es un buen propósito que los fieles tomen la decisión de comenzar algún compromiso de colaboración en la parroquia. Además, indicaron que es muy útil para los cristianos siempre, y especialmente para tener una buena Pascua, rezar el Santo Rosario cada día. Finalmente, el padre Hayen Cuarón resaltó además que el trato amable a todos puede facilitarles a muchas personas el encuentro con Dios.
Y antes de finalizar el programa les presentamos el nuevo tema del grupo musical colombiano Ciudad Celeste, titulado Hija de Sión, una canción de estilo bachata que invita a unirnos a nuestra Madre, la Virgen Santísima María, y proclamar con ella las grandezas que hace Dios en nosotros. Veamos. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y saben que también tenemos cita a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.